TV, canales 24 y 69 UHF. Bienvenido a una entrega más de su programa Sin Reservas, bajo la producción del doctor Edwin Martínez y quien le habla, José Manuel Díaz. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a tratar un tema que afecta a la sociedad dominicana, el derecho a la propiedad. ¿Y quién tiene más calidad para abordar ese tema que un hombre experto en la materia? Bienvenido, ingeniero Santiago Moquete. Bienvenido al programa Sin Reserva. Es un honor tenerle aquí y quisiéramos dar inicio a este diálogo, usted diciéndole al país si realmente se respeta el derecho a propiedad en la República Dominicana. Mira, cuando hablamos de derecho de propiedad, hay que comenzar ubicándolo en el contexto de la economía del país, la importancia que tiene en la economía. El derecho de propiedad es consustancial al capitalismo. No se puede concebir una sociedad democrática y de libre empresa donde no se respeta el derecho de propiedad. Entonces, muchas de las distorsiones que tiene nuestra economía se generan o se han generado en la falta de respeto a ese derecho. Porque usted no se imagina los miles de millones de dólares de inversión que se han perdido, que se han dejado de invertir en el país como resultado del irrespeto a los derechos de propiedad. ¿Capitales extranjeros? Y dominicanos también. Y dominicanos. Yo te puedo decir, por ejemplo, en este momento, yo tengo en mi oficina, he estado viviendo un caso de una dominicana, una señora muy fajada, se llama Clara Álvarez, que compra en La Caleta, en la parcela 483F, un solar con una mejora abandonada al señor Cecilio Cuello de la Rosa. Y desde el momento en que compró y asumió el solar, donde va a construir una edificación para un gran negocio de comida que va a suplir en esa zona que hay un gran desarrollo, va a suplir comida a empresas donde hay un gran conglomerado humano que necesita que le lleven la comida. Desde el momento en que dio el primer Picasso ha tenido problemas, primero con invasores, segundo con abogados que se dedican a invadir y tercero con autoridades que apoyan ese conglomerado. ¿Cómo se explica? Y tú me vas a decir autoridades, sí, autoridades. Precisamente, autoridades. Óyeme, el gran problema de la propiedad que tenemos en el país ordinariamente lo han generado autoridades. Tú tienes ¿Civiles o militares? No, de todo tipo, de todo tipo. Donde quiera que haya invasiones de tierra, los invasores ya tienen sus policías, sus oficiales, al que ellos le sacan solares para protegerse. O sea, hay un maridaje, un bridaje ordinariamente de autoridades en eso, de abogados que son los que manejan la ley, legitiman al invasor. Manejan la ley, hacen instancias, hacen acciones, todo eso. Y finalmente tú te encuentras autoridades que se prestan a servirle de apoyo, como por ejemplo, aquí quienes han distorsionado la tenencia de la tierra de una manera brutal. Primero, bienes nacionales, autoridades. Bienes nacionales. Sí, bienes nacionales ha sido una entidad perturbadora del derecho de propiedad. El Instituto Agrario Dominicano ha sido una entidad perturbadora del derecho de propiedad.
el SEA. Pero no es posible porque esas instituciones tienen terreno bajo su nombre y bajo su titularidad. Pero todo el que va a invadir un terreno dice que ese terreno es del Estado. Yo tengo un caso en un sitio que se llama Valle del Este. Salió en estos días en el programa de esta señora que hace un programa los lunes que se llama El Informe, de Alicia Ortega, donde hay una invasión de un terreno, bueno, que tú conoces, un terreno que había un solar que cruzaba la avenida ecológica, ¿tú recuerdas? Ajá, perfectamente. Y esa gente alegan que eso fue declarado de utilidad pública. El hecho de ser declarado de utilidad pública, ¿para qué Balaguer declaró de utilidad pública la franja del Farallón? Para protegerlo de que nadie construyera ahí. Pero ellos sí pueden construir y ellos sí pueden invadirlo. Usted le puede decir al país. Y entonces, escúchame, tú sabes, ellos alegan eso. Tú sabes cuántas solicitudes que certifique el hecho a bienes nacionales que certifique si el Estado tiene algo ahí. Más de 10. Y nunca me han dado respuesta. Pero, ¿por qué no dan respuesta? Porque es una manera de propiciar en cierta medida la invasión, de apoyar a los invasores. En el programa de Alicia Ortega, el director de Bienes Nacionales le dijo, bueno, esto es un caso complejo, yo voy a mandar a investigar para hacer un expediente y pagarle a los propietarios ya, porque es una manera de decir, no, ustedes tienen razón en invadir eso, porque eso está declarado de utilidad pública, pero distorsionan el objetivo de la declaratoria, porque no es para que la gente se meta, eso debía ser un parque. Cuando se declara de utilidad pública, ¿se considera un bien del Estado? No, cuando el Estado paga. Hasta que no paga sigue siendo privado. Hasta que no Esa es paga, la condición sine qua non. El problema es que la declaratoria de utilidad pública ordinariamente distorsiona el objetivo, porque la invasión, si un terreno se declara de utilidad pública para protección, por ejemplo, por una cuestión ecológica, como es el caso del Farallón, y la gente lo invade, ¿qué pasa? Se desnaturalizó el objetivo de la declaratoria. ¿A qué se debe que el Consejo Estatal del Azúcar se ha dedicado a legitimar invasores? Mira, eso es parte de lo que ocurre y lo que yo te decía de la gran distorsión que introducen las entidades gubernamentales. Por ejemplo, en ese caso que yo te estoy narrando de la señora Álvarez en La Caleta, lo primero que dicen los invasores ahí que eso es del SEA. Porque en guerra el SEA tiene una parcela 483 que se llama igual que esta. O sea siempre hay. Entonces, si no hay una autoridad en la entidad que rápidamente le diga, no, eso no es así, que certifique que no es así, para que los propietarios puedan acudir a la justicia con la documentación adecuada, entonces se crea la distorsión. ¿No considera usted que esas instituciones carecen de un departamento técnico que pueda hacer un análisis correcto para determinar dónde el IAD, dónde bienes nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, tienen derechos? Todas lo tienen departamento técnico y saben más que tú el alcance de las propiedades, pero ahí hay mafias entronizadas que ordinariamente se bridan con los invasores y le dan apoyo, porque a veces por razones políticas, en época de campaña, esos son con melitones, esos son los que hacen bulla, esos son los que van a las caravanas, todo ese problema. Ahora, ¿cuál es lo más grave de la situación? Lo que yo te decía anteriormente. Por ejemplo, la vulneración del derecho de propiedad crea una distorsión en el capitalismo, en el desarrollo normal de la economía. Y esa distorsión perjudica mucho al país y a la misma gente que son beneficiarios de eso. Yo te digo, míralo de esta manera. El 60% de esta ciudad en que tú vives
son ocupantes ilegales. Ocupantes Ilegales sin título. Ese es el gran esfuerzo que ha enfocado el presidente Danilo Medina en el sentido de ver cómo titula la mayor cantidad de esa gente. Yo quiero, ingeniero Moquete. Pero déjame hablarte rápidamente del efecto. Ese 60% de esta ciudad que es ilegal, que no tiene título, tiene millones y millones y millones de dólares en inversiones que no circulan en la economía, que están al margen de la economía. Tú te vas a cualquier barrio, a Los Minas, y vas a ver millones de pesos en edificios, en edificaciones, que esa gente no puede ponerlo en garantía, que esa gente lo tiene, pero que al no ser de ellos, no circulan en la economía, no se convierten en líquido para que generen más inversión y más riqueza. Entonces, una riqueza congelada. Fíjate el daño al país y el daño a ellos mismos que causa ese efecto. Con el permiso suyo nos vamos a ir a una pausa comerciales. Mantenga la sintonía. Al retorno, ¿sabe usted cómo y cuáles son los pasos que debe dar para sacar un invasor de su propiedad? Retornamos en breve. Ingeniero. I see you, you see me. I'm as happy as a girl can be. Oh, nothing's changed at all. I still smile when you call. I'm falling from into love with you. Plaza Lama, la super tienda. Gracias, ya estamos de sintonía y quisiéramos preguntarle al ingeniero Santiago Moquete, ¿qué debe hacer una persona que tiene una propiedad, un terreno, y de repente amanece con un invasor? ¿Cuáles son los procesos legales que debe hacer? Mira, el que tiene un derecho de propiedad, un título, la ley establece un funcionario que es el garante de ese título. Se llama abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas. Y la misión del abogado del Estado es garantizar ese derecho de propiedad. Escúcheme, el abogado del Estado debe ya el abogado del Estado no tiene jurisdicción sobre ese caso. Claro que sí. No, recuerde que ya fue tipificado como un delito penal. No importa, pero son dos vías diferentes. Y se debe acudir primero. Es que son dos vías diferentes. Explíquele Tú puedes coger cualquiera de las dos vías. Explíquele al país. Cuando alguien te invade una propiedad, la vía más expedita y rápida es el abogado del Estado, porque es una vía, es un funcionario encargado de garantizar tu derecho de propiedad. Entonces tú debes implementar un procedimiento ante el abogado del Estado para que ese invasor sea expulsado. Y en este momento, casi como nunca antes, el abogado del Estado está funcionando bastante bien, con su sesgo siempre político, pero bastante bien. Tú debes ir al abogado del Estado, posiblemente a través de un abogado, y solicitarle por instancia que te intimen esa invasora que se salga de tu propiedad. El abogado del Estado te da una resolución para que tú se la notifiques, que dice que tiene 15 días para que se salga voluntariamente. Evidentemente él no se va a salir con eso. Ellos no se salen. Entonces, inmediatamente pasan los 15 días, tú le pides al abogado del Estado que te dé la fuerza pública. No te la va a dar de inmediato. Te va a decir que lo cite a una vista para él oírlo y ver si tiene algún derecho. Porque puede ser que a lo mejor él se metió ahí porque tiene un derecho, o tiene una carta de constancia, o alguien le vendió un pedazo. Alguna documentación que él pueda decir, no, yo no soy un invasor, yo tengo esto. Entonces ahí comienza el viacrucis de los propietarios. Porque a veces hay que citarlo 2 y 3 veces y no van.
y el abogado del Estado te incita en vuélvalo a citar. Y tú tienes que gastar dinero, te ponen una vista para otro mes y te pasan 2 o 3 meses en eso. Hasta que finalmente, si un día aparece con un abogado dedicado a incidentar el procedimiento, a mentir, porque aquí estamos llenos de unos abogados sin ética. No, él tiene unos papeles, él vendrá, dice muchísimo disparate en esas audiencias. Entonces, ya después que se le acaban los plazos y se le acaban las mentiras y queda claro que no tienen nada, el abogado del Estado te da una última intimación que se llama plazo fatal, dándole 15 días para que se salga, 15 días más. Y después que le da esos 15 días, entonces te da la fuerza pública, mediante la cual autoriza a la policía que vaya y te lo saque. ¿Qué sucede? Entonces no es la policía que lo saca. Él vuelve y se mete. Hay que comenzar de nuevo. El proceso. Ahora sí, hay que comenzar de nuevo igualito. Ahora, ¿qué pasa? El nuevo Código Penal ha establecido, ha penalizado gravemente la invasión de tierra. Lo ha convertido en un delito que antes no era, antes era correccional. Lo ha convertido en un delito penal. Y el procurador, que es una de las cosas mejores que se ha hecho últimamente, dio una resolución en función de ese nuevo código, instruyendo a los fiscales para que no permitan invasiones y que el fiscal que sea apoderado inmediatamente someta, aprese, o sea, aplique la ley. Ojo, la gran distorsión de los fiscales era que se está corrigiendo mucho porque la carrera del Ministerio Público está sacando a los fiscales de la política. Cuando el presidente nombraba un procurador fiscal, un fiscal en cualquier pueblo, en cualquier provincia, en cualquier municipio, ese fiscal entendía que ya él estaba en el ranking político para conseguir una diputación. Y cuando ese fiscal se metía en el laborantismo político a los fines de ser diputado, perdía la perspectiva de que su labor de ministerio público es precisamente servirle a la sociedad en que se ponga orden. Correcto. Y se convierten en populistas y quieren estar bien con todo el mundo. Y entonces la gente comienza a hacer lo que le da la gana y ellos no se atreven. Pero como ya los fiscales no pueden hacer eso, tienen que ejercer su función. De toda manera, en toda parte se cuecen habas. En el caso que yo te hablaba ahorita de La Caleta, nosotros estamos procediendo a someter ante la inspectoría del Ministerio Público a un procurador fiscal de la Corte de Apelación por apañar invasiones en esa zona. Mañana estaremos depositando esas instancias porque ese fiscal ha hecho una acusación a propietarios, en vez de hacerlo a los invasores, a propietarios, se la hace a los pero acusación infamante, llena de mentiras y porque ese procurador probablemente está asociado, sea cómplice de invasores, de abogados de invasores sobre todo. Y entonces por ahí vienen todas esas cosas. Entonces fíjate cómo el problema es bastante complejo porque hay autoridades que se dejan llevar por un camino que no es el camino que le manda la ley, no es el camino que le manda la ética, no es el camino que le manda las instrucciones que le han dado su jefe, como son los procuradores. Y tú te encuentras en algunos lugares con jueces también que distorsionan esa función, como los jueces de Asua, que invasores se dedican a someter a propietarios y los jueces penales se ponen a procesar a propietarios en una jurisdicción que no es la competente para conocer cosas de derechos de propiedad. ¿En virtud de qué? En virtud de nada, en virtud de que yo soy un juez penal y puedo hacer lo que me da la gana en mi jurisdicción, como tenemos algunos sometidos en el Consejo en el Consejo del Poder Judicial. Ingeniero Moquete, para aquellas personas que son víctimas de invasión y que quisieran una asesoría de parte de su oficina, ¿a qué número pueden contactarlo? El número de la oficina es
936-9801. Ahí lo atenderán muy cortésmente, tomarán nota y le pondrán una cita para que puedan asistir a la oficina en el momento adecuado con toda su documentación. En otro tema, ¿cómo evalúa el ingeniero Moquete el plan de titulación del gobierno del presidente Danilo Medina? Mira, yo tuve varias veces, cuando el presidente era candidato, asesorándolo en cómo debía armarse y ensamblarse ese proyecto. Ese proyecto comenzó con mucho tropiezo porque el equipo que entró a trabajar en eso no tenía la experiencia, no habían vivido la experiencia y prácticamente se cogieron 3 años del periodo que ahora termina aprendiendo y sorteando escollos que pudieron haberse, con una buena asesoría, con un buen asesoramiento, haberse resuelto de mejor manera. Pero yo puedo decir que parece que han aprendido de la lección y que el proyecto está caminando. No obstante, el gran problema no son las tierras del Estado, que no son más que alrededor de un 15% de las tierras ocupadas. El gran problema es el 85% que está en tierra privada. Y yo he planteado al presidente que ahora con la ley de fideicomiso, es muy posible a través de fideicomiso con el Banco de Reserva, con cualquiera de los bancos, poder establecer un mecanismo de convertir en crédito a largo plazo esas tierras, el valor de esa tierra en favor de un propietario y que el ocupante reciba su título y pague al banco mensualmente. Habría que ser una alianza tripartita. No, el Estado, propietario sácame al y el Estado, banco. Sácame al Estado de ahí. El Estado no tiene que resolver nada. Si el presidente quiere que eso sea más rápido, podría poner en los bancos unos bonos o un fondo reembolsable que se devuelve en la medida que, fundamentalmente para la gestión, para solventar los trabajos. Pero los bancos, dado que es un buen negocio, pueden hacerlo sin necesidad de eso. Eso es el fideicomiso es un acuerdo entre el banco y el propietario, más nada. Donde además un gestor funciona como un apoderado del propietario para convertir eso en un crédito a largo plazo. Ingeniero Moquete, le vamos a agradecer su presencia en su programa Sin Reserva. Recuerden, todos los días a las 7 de la noche, Canal 24, Santo Domingo TV, un encuentro con Sin Reserva bajo la producción del doctor Edwin Martínez y quien le habla, José Manuel Díaz. Muy agradecido, ingeniero Moquete. Le agradecemos su presencia. Hasta mañana, amigos televidentes. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.